Buenos días a todos. Continuamos, hermanos, con la lectura en Romanos capítulo 6, versículos 8 al 14. Romanos 6, versículos 8 al 14. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Oh Señor, tú sabes que estamos en una batalla fuerte con un enemigo fuerte. Pero gracias, oh Señor, que en Cristo tenemos la victoria. Gracias, oh Señor, que en Cristo hemos sido libertados del poder del pecado. Hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Oh Señor, por tu gracia, por la verdad de tu palabra, ayúdanos de saber de todo certeza quiénes somos en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo. Que vemos con claridad nuestro antiguo hombre crucificado y nuestro nuevo ser resucitado en el poder del Espíritu para andar con Cristo. Ayúdanos, oh Señor, por medio de tu palabra esta mañana de avanzar en la vida cristiana, diciendo no al pecado, viviendo vidas dignas de nuestro llamado como hijos de Dios. Y te pido, Señor, si alguien escuchando tu palabra esta mañana que no tiene esta esperanza, que todavía está bajo el dominio del pecado en su vida, te pido que hoy sea el día de libertad, el día de en Cristo encontrar nueva vida, nuevo poder, nuevo gozo, la vida que solamente Cristo ofrece. Y esto no por sus obras, pero solamente por fe en Él. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí quien confía en Cristo, pero que todavía no ha sido bautizado, te pido que hoy sea el día en que traigas convicción a ellos de obedecer a Cristo en eso. Y en este bautismo encontrar en lo que simboliza su esperanza, una muerte y resurrección con Cristo. Pedimos todo eso, Señor, por tu honor y gloria. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias este maravilloso capítulo 6 de Romanos. Una de las historias más importantes de salvación en la Biblia es la historia del Éxodo. Recuerda que Israel fue esclavizado a Faraón, opresionados, y hasta el punto de que sus niños estaban siendo matados por los egipcios. Pero Dios en su gracia salvó, hizo liberación por este pueblo esclavizado. Él hizo eso primeramente trayendo su pueblo por las aguas. En un sentido, entraron en el Mar Rojo como muertos y salieron del otro lado vivos. Y no solamente eso, pero el efecto de pasando por las aguas fue que esta nación que anteriormente eran esclavos, eran libertados para ser siervos, esclavos de Dios. Este es un maravilloso ejemplo de la salvación que tenemos en Cristo. Pero hay algo muy triste al fin de esta historia. En verdad hay muchas cosas tristes al fin de esta historia, pero uno de esos es que
¿qué hicieron al otro lado del mar? Después de regocijando en el Señor rápidamente, murmuraron, dudaron y querían regresar a Egipto. Y explota la mente leyendo la historia. ¿Cómo puede ser, después de estos años de opresión, que tan rápidamente olvidaron que no comieron bien en Egipto? Tenían hambre, no tenían la vida gozosa. Ellos estaban perdiendo sus bebés, siendo opresionados y matados. Pero tan fácilmente tenemos la amnesia espiritual. En vez de confiar en el Dios que no podemos ver, somos tentados de regresar a la esclavitud del pecado. Y esto es lo que encontramos en Romanos 6. Creo que detrás de esta historia, esta porción de su carta, Pablo tiene en mente la historia de Israel en el Éxodo. Y él está diciendo que todo eso debe instruir a nosotros como cristianos de no regresar a la vida anterior de esclavitud. En versículos 1 y 2, él va a hacer la pregunta, entonces, ¿qué? Como los que han recibido la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, ¿debemos continuar entonces en el pecado? Su respuesta claramente es no, de ningún modo. Es ofensivo al Evangelio. ¿Y por qué? Él explica en versículos 3 a 5. Primeramente, recuerda tu bautismo, él dice al creyente. Recuerda que tú pasaste por el agua, como Israel pasó por el Mar Rojo. Hemos muerto con Cristo en el agua y hemos sido resucitados a novedad de vida. ¿Quién quiere regresar a la muerte otra vez? No, hemos pasado a novedad de vida. Versículos 3 a 5. En versículos 6 a 11, él da otra ilustración. Que antes en ese lado éramos esclavos al pecado. Y el fin de nuestro pecado fue muerte. Pero Dios, por su gracia, causándonos de ser unidos a Cristo, hemos muerto al pecado y sido resucitado a novedad de vida. Como Israel fue salvado de la opresión de Faraón, hemos sido libertados del poder del pecado en nuestra vida. No tenemos que obedecer las pasiones que anteriormente nos destruyó, pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y debemos considerarnos como somos, en realidad, nuevas criaturas en Cristo, muertos al pecado y vivos para Dios. Finalmente, él termina entonces con los primeros imperativos, mandamientos en la carta. Hasta este punto, en los primeros 5.5 capítulos de su carta, Pablo simplemente está enseñándonos las gloriosas realidades de quiénes somos y quién es Dios, que Él ha hecho por nosotros en Cristo. En la luz de eso, por tanto, Él dice, debemos vivir diferentemente como siervos de un nuevo amo, de un mejor amo, de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Debemos vivir no bajo la ley, bajo la gracia que tenemos en Cristo, como la motivación de no someternos al pecado, pero rendir nuestras vidas diariamente como instrumentos en las manos de nuestro Padre amoroso. Este es su mensaje para nosotros, cómo vivir no bajo el pecado, pero como esclavos de Dios. Queremos entrar en el texto entonces en Romanos 6, en versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Cuando él dice entonces, claro, él está conectando su argumento diciendo como este es una posible conclusión que él quiere corregir. Recuerda la semana pasada, en capítulo 5, vemos que toda la humanidad somos bajo uno de dos representantes. Uno es el representante Adán. Y por causa de su pecado, toda la raza humana estamos contados pecadores. Y la paga del pecado es muerte.
En Adán todos somos hechos pecadores por nuestra naturaleza pecaminosa y contados pecadores en él. Merecemos la ira de Dios, pero gracias a Dios que Él envió un nuevo y perfecto Adán, nuestro Señor Jesucristo, quien, no como el primer Adán, vivió una vida perfecta y murió en la cruz, y por su acto de obediencia, en particular muriendo por nosotros, el afecto de esto es por todos que por fe son unidos a Cristo en su lado. Somos perdonados de nuestro pecado, declarados justos en los ojos de Dios. Y algo maravilloso ocurre. Cuando vino la ley, el resultado no fue más santidad. El resultado fue más pecado. Pero a donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, dice capítulo 5, versículo 20. Más pecado, ya más gracia. No pueden ser comparados como igual el pecado del hombre y la gracia de Dios. No, sobreabunde infinitamente más la gracia de Dios. Pero uno podría preguntar entonces, si cada vez que peco como un creyente, la gracia de Dios es mayor y Él me perdona, y claro, Dios es glorificado y perdonando su pueblo, ¿por qué no peco más? Para que hay más gracia de Dios. Es un cierto lógico demónico, vamos a ver, tratando de hacer excusas por el pecado. Pero es una pregunta sumamente importante por nosotros, porque tal vez con otras palabras, pero estoy seguro que si tú eres un creyente en Cristo, este pensamiento ha pasado por tu mente. La tentación de pensar, en verdad no importa si peco, porque Dios va a perdonarme. Entonces, este sermón es esencial para cada uno de nosotros en nuestra batalla espiritual, entender cómo vamos a responder a esta tentación de tomar por ligera nuestro pecado y pensar, pues, ¿por qué tengo mi boleto a ir al cielo? No importa cómo vivo. Y si entendemos la verdad, y escúchame bien, la verdad es que no somos salvados por nuestras obras. No es por hacer justicia perfecta que Dios nos perdona y nos da entrar a los cielos. Entendemos correctamente el Evangelio, que es no por obras, es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Es por gracia, es por fe. Entonces, ¿qué de obras? Porque no pecamos más para que la gracia de Dios abunda más. Entiende bien la razón por qué no podemos pecar. Versículo 2. De ningún modo continuamos en el pecado. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En breve, este es todo su argumento. Podemos terminar la lección ahora con esto en su más concentrado mensaje. La razón por qué no podemos continuar en pecado es porque cuando hemos creído en Cristo, muchas cosas maravillosas han pasado. Una de esas cosas es eso: hemos muerto al pecado. No solamente éramos declarados justos, pero algo pasó en nuestro ser que hemos muerto al poder de pecado en nuestra vida. Y por causa de eso somos nuevas criaturas. No podemos continuar en el pecado si somos verdaderamente creyentes en Cristo. Tenemos una nueva identidad. Y lo que Él va a explicar es, primeramente, tenemos que entender en verdad quiénes somos en Cristo. Muchas veces tenemos esta amnesia. Una persona que se duele la cabeza y no saben quiénes son, a dónde viven, quiénes son su familia. A veces somos así. No sabemos quiénes somos en realidad en Cristo. No entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros para hacernos nuevos. Y la primera cosa que tenemos que hacer es entender quiénes somos en Cristo. Primeramente, otra vez, Él va a explicar la significancia de nuestro bautismo, que hemos muerto y resucitado. Y segundo,
que este significa que éramos esclavos, pero ahora no, somos libertados. Entramos en versículo 3 entonces con su primera explicación de esta muerte con Cristo, nuestro bautismo. Versículo 3. ¿O no sabes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Una palabra clave en esta sección repetida es la idea de saber. Nota versículo 3. No sabes qué. Versículo 6. Sabiendo eso. Versículo 9. Sabiendo que Cristo. La vida cristiana, clave a nuestra batalla con el pecado, es lo que sabemos. Es la renovación de nuestra mente. De no siendo impulsados simplemente por las emociones. Porque si andemos conforme a nuestras emociones, un día siento como un hijo de Dios y otro día siento como un esclavo al pecado. Pero Él quiere hacer muy claro, no basado en nuestras emociones, pero en la verdad firme de la palabra de Dios. ¿Saben eso, cristianos? ¿Quiénes son? Saben que han muerto con Cristo, resucitado con Cristo. No basado en tu experiencia, no basado en tu emoción, basado en la verdad. Sabemos eso. Necesitamos, por esa razón, leer la Biblia diariamente. Y esas cosas no simplemente ideas teológicas, son muy prácticas en nuestra batalla. Tenemos que renovar nuestra mente diariamente con nuestra verdadera identidad conforme a cómo Dios nos vea, conforme a su palabra. ¿Y qué debemos saber de quiénes somos? Versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Quiero desempacar esa idea de siendo bautizados en Cristo Jesús. Clave a entendiendo nuestra identidad es entender que si hemos confiado en Cristo, el texto dice, somos en Cristo Jesús. En versículo 3 y 11 él dice eso. Versículos 6 y 8 él dice, somos con Cristo Jesús. Y la idea clave, versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él. Esta es la idea de unión con Cristo. Por fe, en un pacto, somos transferidos de siendo en Adán a siendo en Cristo. El paralelo más claro que tenemos hoy en día es un matrimonio. Antes de casarse, el hombre y la mujer son dos individuos. Pero en haciendo sus votos, son declarados una sola carne. Sus vidas, sus identidades son inextricablemente unidos, son juntos, un matrimonio. Por gracia, por fe, somos unidos a Cristo. No es Cristo y nosotros, somos uno con Cristo. Su vida es nuestra vida, su muerte fue nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección. ¿Entiende eso? La parte más importante de tu identidad, tu verdadera realidad, si tú eres un creyente en Cristo, no es quién eres aparte de Cristo. Lo que tú haces por tu trabajo o tu rol en tu familia o cualquier otra cosa, tu identidad primaria es eso. Eres en Cristo. Él es tu cabeza. Tú eres en un pacto con este Señor del universo y su vida es tu vida. Has muerto a ti mismo. Cristo es tu vida. Y siendo unido a Cristo, el símbolo de eso que Dios nos da como un rito iniciatorio de la vida cristiana es el bautismo. Cuando Jesús murió y resucitó en Mateo 28, Él dijo, Él tiene toda autoridad en los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir. Debemos proclamar este evangelio. Debemos hacer discípulos, seguidores de Cristo, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y instruyéndoles de obedecer todo lo que Jesús nos enseñó. Esta es nuestra gran comisión como en la iglesia. Parte de esta comisión es bautizar personas, proclamando a ellos el evangelio de Cristo.
Y encontramos en el libro de Hechos, comenzando con Hechos 2 y el bautismo en el Espíritu Santo. La pregunta fue, ¿y qué debemos hacer entonces? La pregunta fue, arrepiéntate y sean bautizados y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Desde la primera proclamación del Evangelio en ese nuevo pacto, la declaración fue que no para ser salvos, pero como una expresión de la promesa de Dios para los que han confiado en Él, su pacto con estos individuales, con sus hijos. La promesa fue, arrepiéntanse, confíen en mí, sean bautizados. Y también encontramos hoy en día que si somos creyentes en Cristo, nuestro primer paso debe ser siendo bautizados, siguiendo a Cristo en su mandamiento, en eso, porque es esencial para entender el Evangelio. Es algo que Pablo está llamando a la iglesia de Roma de recordar lo que pasó simbolizado en este bautismo. Versículo 3. Si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. La primera cosa que debemos entender en nuestro bautismo, la primera cosa que pasa es que descendemos en el agua. Y si pasamos demasiado tiempo en el agua, ¿qué va a pasar? Ya, somos muertos, ¿verdad? Entonces, este es simbolizado en eso, que confiando en Cristo, lo que estamos diciendo es que su muerte es nuestra muerte. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y descendemos en el agua diciendo, me identifico con Cristo. Su muerte es mi muerte. Y Él va a desempacar la significancia de eso por nuestra caminar con Cristo en adelante. Segundo por parte, versículo 4 en medio, Él dice, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Gracias al Señor, Jesús no quedó en la cruz. Jesús no quedó en la tumba. El tercer día resucitó. Resucitó para andar en novedad de vida. Y también nosotros, si hemos sido unidos a Cristo, este fue por un propósito, no para quedar muerto, pero para ser resucitado, para andar en novedad de vida, dice el versículo 4. Dios hizo a Adán y Eva para andar con Él. Génesis 3 dice que Adán y Eva antes andaron con Dios en el huerto de Edén. Una de mis cosas favoritas que hacer en 2 semanas, si Dios permite, vamos a la playa por unos días. Una de mis cosas favoritas hacer ahí es andar con mi esposa en la arena y simplemente andar. Y a veces hablamos, a veces simplemente disfrutamos ser cerca andando y disfrutar de la creación del Señor. Pero andando con una persona a quien amamos es precioso. Dios nos ha hecho para andar con Él. No simplemente recibir de Él un boleto para ir al cielo. Él nos hizo diariamente tener un caminar con Dios, con Él, lado a lado con nosotros, cualquier lugar que vamos, en el trabajo, andando allí con Dios. En nuestras casas, allí con Dios. Cuando estamos manejando, Dios está allí con nosotros. Y espero un poco más enfrente, guiándonos a dónde ir, cómo hacerlo, pero siempre no con nuestro Padre ahí listo para castigarnos. No, un Padre quien nos ama, en quien tenemos intimidad, gozoso, andando con nuestro Dios. Somos hechos para andar en esta novedad de vida. ¿Cómo podemos regresar al pecado cuando estamos andando junto con nuestro Dios en comunión con Él?
el texto también dice una frase un poco difícil de estar 100% seguro de su significancia, pero nota que Jesús fue resucitado, versículo 4, de entre los muertos por la gloria del Padre. Probablemente lo que Pablo está refiriéndose es, gloria del Padre es otro término para referirse al Espíritu Santo. Digo eso porque leemos en Romanos 8, versículo 11, dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Cuando el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, Romanos 8:11 dice, fue particularmente el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien entró en su cuerpo, resucitó a Jesús de entre los muertos. Y también, si hemos confiado en Cristo, hemos recibido el Espíritu de la gloria de Dios. Hemos recibido el Espíritu de vida, quien mora en nosotros y quien nos da el poder para andar en novedad de vida. Uno de los regalos más maravillosos y a veces olvidados en nuestra salvación no es simplemente que Dios nos perdona del pecado, pero que también Él viene para ser Dios con nosotros, morando en nosotros, dándonos nuevos deseos, dándonos un nuevo propósito por vivir. Antes no me gustaba leer y ahora todavía en mi tiempo libre no leo muchos otros libros, pero me encanta leer la Biblia. ¿De dónde vino eso? Del Señor, de su Espíritu en mí. Antes no recuerdo un amigo en la secundaria que me dio un disco compacto de canciones cristianos. Y ¿qué voy a hacer con eso? Fue basura, no soy un cristiano, no me importa para nada. Pero ahora me encanta cantar. Estábamos disfrutando de miércoles, cantando himnos, salmos, cánticos espirituales. Y hay algo en nosotros. No hay algo, hay alguien en nosotros quien dice, sí, somos hechos por eso, adorar al Señor. Este es el Señor en nosotros, impulsándonos de andar en esta novedad de vida. Y tenemos este impulso porque primeramente ahora hemos sido resucitados con Cristo, somos nuevas criaturas. Y la promesa es, en versículo 5, que en el futuro, aunque nuestro cuerpo físico se muera y regresa al polvo, en el futuro seremos resucitados. Vamos a vivir con Cristo para siempre sin evidencia de pecado en nuestra vida. Versículo 5. Si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Creemos eso? Vamos a pasar toda la eternidad, si creemos en Cristo, si somos creyentes en Cristo, resucitados con nuevos cuerpos, sin la capacidad de pecar. ¿Por qué queremos regresar a este pecado entonces? Si nuestra verdadera identidad y lo que vamos a ver con toda claridad un día, quiénes somos, ¿por qué regresaríamos a la antigua manera de vivir que su fin fue muerte? Nuestra fin es vida con Cristo. Esa es su primera razón. Si somos en Cristo, si somos simbolizando esta unión por bautismo, recuerda, cristiano, has muerto al pecado, resucitado con Cristo. Si eres un creyente en Cristo, piensas que tú eres un creyente en Cristo, pero no has sido bautizado, este es un mandamiento y también un gran ánimo en nuestra batalla espiritual de poder recordar nuestro bautismo, porque al fin de cuentas no es un acto que hacemos, es un señal y símbolo dado por Dios para decir, tú eres mi hijo. Es lo que Dios hace por nosotros. Todos estos verbos son en el pasivo. Es lo que Dios hace, bautizándonos y prometiéndonos, tú eres mío, tú has muerto, tú has resucitado. El mandamiento entonces es ser bautizado siguiendo la palabra de Cristo. Y si no eres un creyente en Cristo, el primer paso no es ser bautizado. El primer paso es creer en Cristo.
rendir tu vida a Cristo para ser salvado de tu pecado, simbolizado en el bautismo. Finalmente, ya, una mentira, lo siento, mucho más que venir. Finalmente, en esta sección, que somos esclavos, en conclusión, por 30 veces, así, algo así. No, somos esclavos libertados del pecado. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En versículos 6 y 7, él va a profundizar más en la realidad que hemos muerto al pecado y por eso sido libertados del pecado. En versículos 8 a 10, él va a explicar el otro lado, que hemos resucitado con Cristo. Entonces, primeramente, nuestra muerte al pecado. Versículo 6, otra vez. Sabiendo eso, otra vez, saben, es de verdad que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pablo está llamándonos de pensar de eso y no rápidamente pasar por esta realidad. Que nuestro viejo Adán, nuestro viejo hombre, fue crucificado con Cristo. Esta forma de ejecución fue uno de los más horrendos, los más gráficos que fue inventado por el hombre. Fue un símbolo de una persona maldita, sin esperanza, bajo la maldición del Señor, clavado a una madera. Piensan de nuestro viejo hombre. Piensa de quién fuiste. Si eres un creyente en Cristo, piensa de quién fuiste antes de creer en Cristo. Con todos los pecados que te batallaste, que tal vez ahora sientes, todavía soy lo mismo, todavía tengo los mismos pecados. Si eres un creyente en Cristo, entiende eso. Este viejo hombre, esta vieja mujer, fue crucificado con Cristo. Los clavos le han penetrado y allí quedó muerto. Este no es tu identidad. Tú tienes nueva vida. Has sido crucificado con Cristo. ¿Para qué? Versículo 6. Nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. La palabra destruido no es la mejor traducción, es la mejor, no como eliminado, como no existe. La palabra es que nuestro cuerpo viejo de pecado queda impotente. Todavía lo tenemos, pero este poder que antes tenía nuestra carne para controlarnos por un caminar en pecado, ahora queda impotente, no funciona, no tiene dominio sobre nosotros. Tenemos que recordarnos, vamos a ver eso en versículo 12, cuando llegamos allí, que parte de diciendo no al pecado es recordando la cruz. Y que este poder que antes nuestra carne tenía, nuestro antiguo yo, ha sido crucificado y queda impotente. Versículo 6. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Jesús dice en en Juan 8:34, que el que peca es esclavo al pecado. Y vemos eso con claridad, usando los términos de hoy, en las adicciones. Cuando vemos personas que batallan con el alcohol, con las drogas, con la pornografía, podemos ver que una persona ya tratando de decir no, todavía su vida va deteriorando más y más y más. Y parece que no tienen control de su vida. Cada vez empeorando a su autodestrucción. Así es como funciona el pecado.
Cada persona que peca es esclavo al pecado. Y usando los términos bíblicos, mejor que adicción es idolatría. Es poniendo algo en vez de Dios. Y lo que adoramos en vez de Dios nos destruirá. Tomará más y más y más dominio hasta que moremos. Y cuando lo pensamos así, como idolatría, podemos poner cualquier pecado ahí y ver cómo es una forma de esclavitud. Una persona que batalla con la ira, especialmente cuando su raíz es el orgullo. Y lo más que tratamos de controlarlo, lo más enojado que somos, lo más que destruye nuestras relaciones y destruye nuestra vida. O un amor por el dinero. Y lo más que tratamos de poner Dios primero, lo más que estamos preocupados siempre por el dinero, hasta que vivimos no podemos servir dos maestros. Servimos al Señor o servimos al dinero. Y controla toda nuestra mente, todo nuestro tiempo, hasta que moremos. Nuestros móviles. Espero que saben que las compañías que hacen eso, las redes sociales y lo que hacen los móviles, su única intención es tener más dinero. Y para ellos tener más dinero es hacer un instrumento que puede causar adicciones. Lo más ojos que pasan mirando su móvil o en las redes sociales, lo más dinero para ellos. Este es para la destrucción de nuestras almas. Ten cuidado de cada otra cosa en que prestamos nuestra atención afuera de poniendo nuestros ojos en Cristo, buscando a Cristo. Él dice, hemos muerto a esa esclavitud. Versículo 7. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Por los que han tenido jefes muy malos, gracias al Señor, muchas veces hay diferentes opciones que tenemos para buscar otro trabajo o algo así. Pero si tú eres un esclavo, no tienes otra opción muchas veces que morir. Pero cuando tú mueras, el amo no puede tocar a tu puerta y decir, haga eso, pues es un cadáver. Ok, este no funciona. Este cuerpo en ese momento, libertado. Considera a ti mismo muerto al pecado. Hemos sido libertados del poder del pecado. No tenemos que decir sí, porque ya hemos muerto con Cristo. La palabra traducido en la versión de las Américas, libertado, es la misma palabra que hemos visto muchas veces hasta este punto en Romanos. Es la palabra justificado, decaído. Entiende bien que cuando creemos en Cristo y Dios nos declaró justo en Cristo, tenemos paz con Dios y también tenemos nuestra deuda pagada. No deudamos nada al pecado. Hemos sido libertados de esta deuda. Y en Cristo tenemos libertad. Y la libertad en la Biblia. A veces pensamos o decimos, tengo libertad cristiana. Y usamos ese término como puedo hacer lo que quiero. La verdadera libertad es moviendo de siendo esclavo al pecado a siendo esclavo de Dios. Y encontraremos que la verdadera libertad es obediencia al Señor. Porque en obediencia a Él hay gozo. En el pecado, aunque el enemigo nos tienta de pensar es mejor regresar a Egipto, nunca olvidamos que ese pecado su resulta fue dolor, fue tristeza, fue división y finalmente muerte. Pero gracias al Señor hemos muerto al pecado y versículos 8 a 10 resucitado con Cristo. Versículo 8. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nota, necesitamos saber, necesitamos creer, confiar. Depositar toda nuestra confianza en esta realidad, que hemos muerto con Cristo y seremos resucitados con Cristo. En verdad, hemos sido resucitados con Cristo. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir.
Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Si entendemos correctamente nuestra identidad con Cristo, muchas veces enfocamos en la muerte de Cristo. Y este es importantísimo, muriendo por nuestros pecados. Pero muchas veces olvidamos de la gloria de su resurrección. Y ese es clave para nuestra identidad en Cristo también. Él no quedó en la tumba. Jesús resucitó de entre los muertos. Y con esta resurrección, el texto dice, ¿Jesús va a morir otra vez? Claro que no. Él murió una vez para siempre. La próxima vez que somos tentados, debemos primeramente pensar en la cruz y considerar que nuestro antiguo yo fue crucificado con Cristo. Y el segundo pensamiento que debe venir a nuestra mente es que Jesús no va a ir a la cruz otra vez. Jesús resucitó, Jesús vive, y si Él tiene esta vida, vivimos con Cristo. ¿Cómo vamos a regresar al antiguo pecado y regresar a una cruz? No, vivimos con novedad de vida con Cristo. Pensamos en la realidad que Cristo vive. Si somos unidos con Cristo, podemos imaginar Cristo siendo tentado, en el momento como siendo tentados, Él pecando y teniendo que ir a la cruz otra vez. Este debe causarnos de ser enojados. No, claro que no, Cristo no va a hacer eso. Entonces, ¿cómo podía yo hacer eso? Soy un miembro de Cristo, soy parte de Cristo. No voy a continuar en ese pecado que Cristo murió una vez para siempre para conquistar y ahora reina y vive, y con Él yo voy a vivir, no voy a regresar a la muerte. Entonces Él termina esta sección en versículo 11 aplicándolo a nosotros con este mandamiento: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra aquí, consideraos, es la palabra que hemos visto varias veces en la imputación. Que Abraham creyó Dios y su fe fue contado por justicia. Dios nos contó, nos consideró justos por fe en Cristo. Y también, si esta es la evaluación de Dios, y tengo buenas noticias para nosotros, hermanos. Nuestra identidad no es definido por lo que otras personas piensan de nosotros. Nuestra identidad no es basado en, primeramente, lo que pensamos de nosotros mismos. La realidad de quién tú eres es quién eres en los ojos de Dios. Tu identidad, mi identidad, no es basado otra vez en cómo siento, pero lo que Dios declara de mí. Y las buenas noticias son que si creemos en Cristo, Dios nos ha contado, nos ha considerado justos en los ojos de Dios. Dios nos ha considerado muertos al pecado y vivos para Dios. Este es quienes somos. Este no es una ficción. Debes imaginar que has muerto. No, esta es la realidad. Somos muertos con Cristo, resucitados con Cristo, y debemos contarnos así, considerarnos así como somos, vivir conforme a quienes en realidad en Cristo. Otra vez, si no eres en Cristo, eres un esclavo del pecado. Y la liberación no viene por tratando más y más de decir no al pecado. La liberación verdadera viene primeramente diciendo sí a Cristo. Perdóname por mi pecado. Confío en ti, tu muerte por mí en la cruz y en tu resurrección. Dame el poder que no tengo en mí para decir no al pecado. Y confiando en Cristo, recibiendo su Espíritu,
Tú vas a tener un nuevo poder para andar en novedad de vida, pero no lo hagan en revés, tratando de vivir una vida suficiente bien para recibir el perdón de Dios. No funciona así. Primeramente, confiese que tú eres un pecador y por fe en Cristo, mueras con Cristo, seas resucitado con Cristo y andarás en novedad de vida. Y como creyentes, el mandamiento es cómo pensamos de nosotros mismos. ¿Qué decimos a nosotros mismos cuando somos tentados? No, yo no puedo pecar. Soy nueva criatura en Cristo. He muerto al pecado y soy vivo para Dios. En versículos 12 a 14 entonces, Él lo aplica con 3 instrucciones muy prácticas en cómo debemos vivir en la luz de nuestra nueva identidad en Cristo. En versículo 12, que debemos decir no al pecado, no permitiendo pecado reinar en nuestra vida, incluso sus lujurias. Tenemos que batallar con la tentación. Versículo 13, que debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos, como armas en la batalla para Dios. Y finalmente, que debemos considerarnos no bajo la ley, pero la motivación por obedecer es porque somos bajo la gracia de Dios. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Él ha dicho que nuestro viejo hombre, nuestro cuerpo mortal, fue crucificado con Cristo. Debemos considerar entonces, y debemos no permitir el pecado de reinar en nuestra vida. Debemos decir no cada vez que somos tentados, porque no somos bajo el antiguo faraón. Hemos sido libertados. Cuando Él viene tocando, diciendo, obedézcame, decimos, no te pertenezco ahora. Ahora mi Señor, mi amo nuevo y perfecto es Cristo. Voy a obedecer a Él y no al pecado. ¿Y cómo hacemos eso? Muy prácticamente Él dice, para que no obedezcáis sus lujurias. En Santiago 1, 14 y 15, Él explica el proceso de pecado. Dice Santiago 1, 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por sus lujurias. Después, cuando la pasión ha concebido, da la luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El proceso es así. Las lujurias, la tentación, que lleva al pecado. El pecado da su fruto, al fin de cuentas, de muerte. ¿A dónde debemos comenzar entonces en ese proceso? Cuando estamos pecando y casi al punto de muerte, no. Comenzamos a la raíz, con las lujurias. Satanás no puede esforzarnos de pecar, tanto más como siendo libertados del pecado. No somos bajo este faraón ahora. Pero Él va a presentarnos tentaciones. Él es el padre de mentiras. Él nos engaña de pensar que hay algo mejor o alguien mejor que Cristo. Este fruto prohibido va a traer el gozo que Cristo no puede traernos. Y con estas tentaciones, produciendo lujuria, cuando obedecemos a estas lujurias, resulta en el pecado, en una pasando la línea, una transgresión en contra del mandamiento de Dios. Y la paga del pecado es muerte. No olvidamos eso. La intención del enemigo con cada tentación, con cada lujuria, es pecado que va a resultar en la muerte, que va a resultar en la destrucción de nuestras almas, de nuestras familias, de la iglesia de Cristo. Este es su deseo con cada uno de esos.
y debemos considerar su fin y batallar con el principio de este ataque del enemigo, que son con las lujurias. Debemos proteger nuestros ojos de lo que miramos, nuestras orejas de lo que escuchamos. Si podemos, evitamos personas que sabemos va a causarnos o tentarnos de pecar, de situaciones que va a resultar en lujurias que resultan en pecado, y correr de estas tentaciones. 2 Timoteo 2:22, que huimos de las pasiones juveniles, que debemos, como Jesús dice en Mateo 26, debemos orar que no entramos en la tentación. Debemos andar en una manera circunspecto, que estamos siempre evaluando las situaciones en que pecamos y hacer una evaluación cada vez que pecamos. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué hora fue? ¿A dónde fui? ¿Qué resultó en ese pecado? Para que no lo repito otra vez. Esta es parte de la batalla, es no obedeciendo a esas lujurias y haciendo todo lo posible de evitarlo. Y cuando pecamos, porque tristemente todavía pecamos, rápidamente arrepintiendo de ese pecado, regresando a Cristo y pidiendo perdón por eso, para no dar las lujurias y el pecado más oportunidad para destruir nuestras almas. Versículo 13. El otro lado de eso. Si no obedecemos a sus lujurias, ¿qué debemos hacer? Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra instrumento aquí es la palabra por una arma. Estamos en una batalla. Por un lado tenemos pecado, por otro lado tenemos Dios. Sabemos quién es victorioso. Sabemos que en la cruz Dios ya conquistó y está demostrando su victoria por la proclamación del Evangelio. Y al mismo tiempo, como su victoria es manifestada, son en las armas de nuestros cuerpos. ¿Por qué queríamos regresar a Faraón y decirle, aquí estoy, en esta batalla contra Dios, úsame? No, vamos a decir, no, voy a presentar mi vida diariamente, momento tras momento, a Dios, para ser utilizado por su reino. Presentándonos es la misma idea que vamos a ver, la misma palabra en Romanos 12:1, cuando él dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a nuestro Dios, como nuestro culto racional. En la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos diariamente presentarnos a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Es cada día levantando de la cama diciendo, Dios, mi vida no es mío, mi vida es tuya, úsame para tu gloria. Y cuando somos tentados de pecar, consideramos, no tengo la opción de pecar. No es como soy un agente que puede decidir, hoy voy a presentarme al pecado y mañana a Dios. No, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Nuestra identidad no es nuestra, es quienes somos en Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Finalmente, versículo 14. Él dice, ¿por qué el pecado no tendrá dominio sobre vosotros? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a regresar a este versículo y clarificarlo más, si Dios permite, el domingo que viene, porque hay mucha confusión sobre eso. Muchas personas que toman este versículo fuera de su contexto y dicen,
tú no puedes decirme cómo vivir porque yo no soy bajo la ley, soy bajo la gracia. Que como si decimos que hay cosas que debemos hacer y no hacer como cristianos, este es legalismo. Este no es legalismo. Este siendo un discípulo de Cristo. Él dice que debemos hacer discípulos, instruyéndoles en todo lo que Jesús enseñó. Cristo mismo tiene su ley que debemos obedecer. Lo que él está diciendo en el argumento, recuerda, en capítulo 5, él estaba diciendo que éramos antes bajo la ley, pero ahora somos bajo la gracia. La ley causó el pecado de abundar, pero en la gracia el perdón sobreabunde para la gloria de Dios. Su punto es la motivación por qué obedecer. ¿Por qué presentar nuestros cuerpos como armas de justicia a Dios? No es porque si hago eso y eso y eso, Dios va a amarme. No. La razón por qué nos presentamos a Dios diariamente siervo para su gloria, es por su gracia. Es por ver lo que Jesús hizo en la cruz. Y en su resurrección encontrar nuevo poder, el poder que viene por su gracia. Debemos vivir con esta motivación, con la cruz como el centro de nuestra identidad y nuestro poder para batallar con el pecado. Regresamos a la pregunta. ¿Continuamos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Hemos muerto con Cristo, resucitado con Cristo. Y debemos vivir presentándonos a Él, así como somos en Cristo, muertos y vivos, para la gloria de Dios. Oramos. Nuestro Dios, gracias por tu gracia que nos ha salvado. Te pido, oh Señor, por nosotros que por tu gracia hemos sido salvados por fe, bautizados en Cristo, que tu palabra sería nuestra fundación firme para no regresar al pecado, pero ver en verdad quiénes somos en Cristo y considerarnos así, muertos al pecado y vivos para Cristo, esta semana y todos los días de nuestra vida, hasta que somos perfeccionados con Cristo. Y te pido, oh Señor, por los que han confiado en ti, pero todavía no han sido bautizados, que serían obedientes a ti en este acto de siendo bautizado y en eso recibiendo la promesa de ti que son muertos al pecado y resucitados con Cristo. Y finalmente, Señor, te pido, si hay alguien aquí que todavía es un esclavo al pecado y que no tienen la vida que Cristo ofrece, te pido, Señor, que obras en sus corazones de ver tan duro es vivir en pecado, sin esperanza, con este peso de esclavitud sobre ellos. Te pido, oh Señor, que por tu gracia arrepientan de sus pecados, rinden sus vidas a Cristo en fe y reciben de Él la vida eterna. Para la gloria de Cristo oramos. Amén.